Bueno, buenos días a todos. Vamos a guardar unos segunditos a que terminen de ingresar el resto de los participantes para dar comienzo a esta actividad. Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvina Zaragoza. Yo soy neumonóloga pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez del Centro de Fibrosis Quística, y junto a la licenciada Graciana D'Agostino, que es kinesióloga y fisiatra con una vasta experiencia en FQ del grupo de fibrosis quística del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, vamos a estar coordinando esta actividad que va a dar inicio a una serie de webinars a lo largo del año que ofrece la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística, APAFIC. Así que bueno, estamos todos muy contentos de dar comienzo a esta actividad, que en esta oportunidad va a estar dirigida principalmente a la comunidad y que va a rondar en torno a la kinesiología en los primeros años de vida. Tenemos la alegría de contar con la presencia de una persona con mucha experiencia en el área. Sabemos todo que los kinesiólogos siempre son pilares fundamentales en el seguimiento de las personas con FQ, que son uno de los miembros más importantes del equipo porque son un poco los encargados de coordinar toda la tarea. Y en este sentido contamos hoy con la presencia de la licenciada María José Riva, que es kinesióloga y fisiatra, miembro del equipo de fibrosis quística interdisciplinario del Hospital Municipal Infantil de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que tiene una gran experiencia en el área y que nos va a compartir una disertación en los primeros minutos en la que va a intentar atravesar em, todo lo que tiene que ver con la kinesiología en los primeros 12 años de vida, y que vamos a tener luego la oportunidad de utilizar un espacio para preguntas, tanto para María José Riva como para Graciana Agostino, que las dos tienen una vasta experiencia en el tema, así que debajo en el chat tienen una herramienta para preguntas que van a poder ir volcando a lo largo de la presentación o al final, y ellas con todo gusto van a intentar responder al final de la presentación. Así que bueno, estamos muy contentos de que se hayan unido en este sábado por la mañana para esta actividad que nos da mucha alegría compartir con la comunidad. Así que de parte de la Asociación de Profesionales de Fibrosis Quística les damos la bienvenida y escuchamos, si les parece bien, a María José. Recuerden que durante toda la actividad pueden volcar sus preguntas en el chat y las responderemos en la medida de lo posible hacia el final, con María José y con Graciana también. Buen día para todos. Muchas gracias, Silvi, por tu presentación. Gracias, Gachi, Muriel, por estar del otro lado. Gracias a PAFIC por este espacio y a todos los que se suman a este webinar de kinesiología para la comunidad. En primer lugar, agradecerle muy especialmente a los pacientes y a los familiares, a los papás, que siempre se prestan para tener material práctico para poder compartir estos webinars que son tan interesantes tanto para los pacientes como para los padres, por el grupo etario del cual vamos a hablar en esta jornada. Vamos a tratar de definir en primer lugar qué es la fibrosis quística. Sabemos que es una enfermedad genética autosómica recesiva de curso crónico y evolutivo que afecta a diferentes órganos. Autosómica recesiva significa que mamá y papá son portadores de un gen que está alterado. Se produce por mutaciones, perdón, voy a hacer una modificación. Se produce por mutaciones en el gen que codifica una proteína que se denomina CFTR. Por sus siglas en inglés significa regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Esta proteína actúa como canal de cloro y participa en la regulación de otros canales de transporte de iones. Esto por ahí parece un poquito complejo, pero ahora lo vamos a tratar de entender un poquito más fácil.
Esta proteína está presente en la membrana apical de diferentes epitelios, el aparato respiratorio, el páncreas, las vías biliares, las glándulas sudoríparas y el sistema reproductor. Por eso se dice que la fibrosis quística es multiorgánica. Bueno, vamos a tratar de entender qué es el epitelio respiratorio y cómo funciona esta proteína, porque hoy este webinar está dedicado específicamente, si bien decimos que afecta a muchos órganos, vamos a hablar específicamente del aparato respiratorio. Primero es importante recordar que el aparato respiratorio está constituido por una serie de órganos: la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquíolos, los alvéolos, los pulmones, que tienen como función, entre otras, la de cumplir con, repito, la función más vital de nuestro organismo, que es la de respirar, es decir, llevar oxígeno a los tejidos y eliminar dióxido de carbono. Para que eso suceda, estos conductos, porque estos órganos son conductos que tienen esta función de llevar aire a los pulmones, tienen que estar permeables, es decir, limpios. El epitelio respiratorio es una especie de alfombrita que tienen estos conductos y que los defiende y les permite llevar a cabo esta función vital, que es la de respirar. Esta alfombrita, de manera práctica, para que ustedes entiendan, este epitelio es un epitelio que tiene defensas como el resto de los epitelios de los órganos. El principal mecanismo de defensa del epitelio respiratorio se llama depuración mucociliar y está compuesto por tres componentes, que uno es la capa mucosa, que está en contacto con la luz de los bronquios y que es capaz de adherir virtualmente cualquier partícula inhalada extraña que ingresa a nuestro organismo. Este moco se mueve gracias a que está hidratado por un líquido periciliar donde se van a mover unos pelitos, una especie de escobita que tiene este epitelio, que se llaman cilias, que son unas células altamente especializadas y que baten, es decir, barren ese moco, permitiéndole a la vía aérea que se defienda de estas partículas extrañas que intentan ingresar. Y el epitelio ciliado propiamente dicho, que son las células que van a producir el moco y además células de defensa que tiene esta alfombrita que tapiza la vía aérea. Para que lo entiendan más fácil, dijimos que el CFTR es una proteína que actúa como canal, permitiendo transporte de iones. Acá les vuelvo a mostrar el epitelio, es decir, esta alfombrita que tapiza a estos bronquios por dentro y que tiene estos tres componentes. Dijimos el moco, el líquido superficial con los cilios que barren y el epitelio ciliado propiamente dicho. Cuando el CFTR, es decir, cuando esta proteína funciona bien, dijimos que funciona como canal, permite un movimiento de iones, no importa que no lo entiendan, pero acá cuando el canal está permeable, la salida del cloruro permite el arrastre del sodio y como consecuencia va a salir agua al espacio extracelular para permitir esta función de hidratación del moco, porque este moco tiene que ser resbaladizo para que las cilias puedan empujar estas partículas extrañas hacia el exterior. De esta manera el bronquio se mantiene permeable y así se puede cumplir y llevar a cabo esta función vital, que es la de respirar. En la fibrosis quística, esta proteína, este CFTR, no funciona o funciona menos, entonces este canal está bloqueado. Entonces, la consecuencia clínica que voy a tener con este defecto genético es que el agua no va a poder salir hacia el espacio extracelular. Entonces, acá pierdo este líquido superficial de la vía aérea, entonces el moco se deshidrata, se seca, aplasta estos pelitos que dijimos que son importantísimos para cumplir la función de barrido, para eliminar partículas hacia afuera, y así empieza el círculo vicioso característico de la fibrosis quística, que es infección, obstrucción, inflamación. Este moco se seca, aplasta las cilias y la deshidratación de este moco favorece la colonización de virus y bacterias con más facilidad. En la próxima diapo les voy a mostrar un videito para que ustedes vean cómo funciona, cómo es el epitelio por dentro. Cuando el epitelio está sano y el CFTR funciona bien, los pelitos baten de manera sincrónica, el moco está hidratado porque tiene líquido superficial y de esta manera las partículas extrañas pueden ser eliminadas hacia el exterior. En la fibrosis quística
el CFTR no funciona, el moco se deshidrata, paraliza las cilias y allí empieza este círculo vicioso con infección, inflamación, obstrucción. Acá podemos ver cómo es el moco cuando está deshidratado en fibrosis quística. Entonces, los objetivos de la kinesiología en fibrosis quística van a ser varios. En primer lugar, reducir, postergar y tratar las secuelas mecánicas, infecciosas y bioquímicas ocasionadas por las secreciones que se acumulan en las vías respiratorias. Definir y enseñar un programa de tratamiento en un tiempo eficiente que tenga como objetivo retardar el deterioro pulmonar, preservar la función física y promover la adherencia al tratamiento, que es un objetivo bastante difícil, pero que allí apuntamos e intentamos estimularlos a ustedes a través de este webinar. ¿Cuáles son los pilares de la kinesiología en fibrosis quística? Son 4. En primer lugar, la terapia inhalatoria, la terapia de higiene bronquial, el ejercicio físico y la limpieza y desinfección de los equipos. En cuanto a la terapia inhalatoria, que es el pilar número 1, si hablamos de que el principal problema de la fibrosis quística en el aparato respiratorio es este moco deshidratado, se entiende que lo primero que tengo que lograr es rehidratar, es decir, restaurar esa capa de líquido superficial que no funciona, y para ello contamos con 2 medicaciones. Una es la DNASA, el pulmo, y la otra es la solución hipertónica, que la vamos a usar al 3 o al 7%, depende la tolerancia que tengan los pacientes, porque eso es, la solución hipertónica, ustedes saben que tiene sal, y que la sal siempre, siempre hay que evaluar la primera inhalación en el consultorio para ver si los pacientes la toleran, y de allí vamos a decidir si la vamos a usar al 3 o al 7%, y esto lo vamos a utilizar con el objetivo de hidratar el moco y facilitar la limpieza de los bronquios, es decir, poder eh, reparar o ayudar a que este sistema de defensa vuelva a funcionar. Los broncodilatadores, con el objetivo de abrir la vía aérea, los antibióticos para tratar la infección pulmonar y los antiinflamatorios para reducir la inflamación bronquial. ¿Cuáles son los factores que van a influir en el depósito de la medicación inhalada? Hay factores que van a depender del dispositivo, otros que van a depender de la distribución de la ventilación y de la técnica inhalatoria. En cuanto a los factores que dependen del dispositivo, ustedes saben que en fibrosis quística usamos 3 tipos de aerosoles: los nebulizadores, los aerosoles de dosis medida y los inhaladores de polvo seco. En cuanto a los nebulizadores, ¿podemos usar cualquier nebulizador? No. Nosotros usamos nebulizadores tipo jet o nebulizadores de membrana, que son los mesh. Usamos este tipo, indicamos este tipo de nebulizadores porque tienen la propiedad de generar un tamaño de partícula, es decir, un tamaño de gotita, que es ideal para que tenga llegada a la periferia del pulmón. Cuando hablamos de periferia del pulmón, yo les mostraba el dibujito de la tráquea, los bronquios. Hay bronquios que tienen mayor calibre y otros que a medida que ingresan al pulmón propiamente dicho, se van haciendo cada vez más chiquitos, por eso se llama árbol bronquial. Y las ramitas, a medida que se introducen al pulmón, se llaman bronquíolos. Entonces, estos nebulizadores tienen la propiedad de generar un tamaño de gotita que tiene llegada a esa periferia del pulmón, es decir, a esos bronquios más pequeñitos. Los nebulizadores tipo jet tienen 2 componentes: una fuente de aire, de energía, una fuente de energía y el nebulizador propiamente dicho. Nosotros en el hospital usamos este tipo de nebulizador jet y como fuente de energía usamos el oxígeno, pero los pacientes en sus casas lo que se indica es un nebulizador jet con un compresor. Compresores hay diferentes, de diferentes marcas, pero lo importante es saber que tiene que ser tipo jet. Y los nebulizadores de membrana o mesh, que tienen algunas diferencias. El tamaño de gota también es el ideal para que tenga llegada a los bronquios más pequeñitos, a la periferia. Tienen algunas ventajas porque la nebulización dura menos tiempo, tienen batería propia,
Y si nosotros queremos lograr uno de estos objetivos que yo les mencionaba al inicio, que es mejorar la adherencia, es un buen nebulizador porque acorta el tiempo de tratamiento. Lo que tenemos que saber, que es muy importante, que no todos aplican y van a ver a lo largo de la charla para todo. No es que todos pueden usar el eFlow, yo siempre les digo. Inicialmente, los nebulizadores mesh se diseñaron para los antibióticos, que son nebulizaciones muy pesadas. Ustedes saben que si un paciente se nebuliza con un antibiótico, como por ejemplo la tobramicina, es una solución que tiene moléculas de elevado peso y que tarda mucho tiempo haciendo la nebu con un nebulizador tipo JET, y que ese tiempo se acorta un montón usando un nebulizador mesh. Después empezaron a usarse esos nebulizadores también para la DNase y para la solución hipertónica, pero lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que los pacientes terminan de nebulizarse, esa membrana inmediatamente tiene que ser lavada. No está indicado en pacientes que no tienen buena adherencia a la limpieza y desinfección de los equipos. Hay pacientes que se nebulizan y el nebulizador queda, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas sin ser lavado, la membrana se tapa, se obstruye, entonces cuando me vuelvo a nebulizar, esa nebulización empieza a durar más tiempo. Y cuando la membrana se tapa porque tiene agujeritos que son invisibles, pero está multiperforada, esa membranita deja de funcionar y ese aerosol deja de cumplir esta función de llevar la medicación a la periferia del pulmón. Entonces tenemos que siempre evaluar a cada paciente de manera individual y ver qué paciente es candidato a ese nebulizador o no. En cuanto a los aerosoles de dosis medida y los de polvo seco, porque toda esta medicación, menos la DNasa y la solución hipertónica, que son soluciones líquidas y que las vamos a administrar a través de un nebulizador, el resto de las medicaciones las podemos administrar en aerosoles. Lo que es importante saber, y ya les voy a mostrar en un videito después, es que no todos los inhaladores se inhalan, perdón, la repetición de la misma manera, que la técnica tiene que ser la correcta, justamente para que tenga llegada a las partes más distales de las vías respiratorias. Entonces hay que entrenar a los pacientes que a medida que crecen tenemos que tratar de, o sea, inicialmente cuando son bebés y hasta los 2 años aproximadamente, los aerosoles de dosis medida se inhalan con una mascarita que tiene que ir bien adherida a la carita del bebé. Y a medida que el niño es capaz de inhalar por la boca, sacar la mascarita, y lo que está indicado es usar una aerocámara con válvula y boquilla. Lo otro importante, hablando de la adherencia, por ejemplo, sabemos que la medicación, por ejemplo, los antibióticos pueden ser inhalados en solución o en polvo seco. Si yo quiero acortarle el tiempo de tratamiento a un paciente para que tenga más adherencia, le puedo indicar un polvo seco. Todas las medicaciones que son inhaladas por primera vez, lo ideal es que sean evaluadas en consultorio con un profesional, que el quine evalúe la técnica y decida si el paciente es candidato o no al polvo seco, porque por ahí lo que hacemos es, bueno, le quiero reducir el tiempo de tratamiento, pero cuando veo la técnica el paciente no es capaz de inhalar adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero inhalar aerosoles como estos, que tienen un polvito, tengo que saber que el flujo para inhalarlo es muy alto. El paciente tiene que respirar a un volumen muy alto. Y hay pacientes que no son capaces por distintos factores, entonces la medicación queda en la orofaringe, es decir, en las vías aéreas superiores, y no tiene nada de llegada a la periferia, que es donde queremos que actúe. Entonces, otra vez, evaluar en las consultas quién es candidato y quién no. Habrá pacientes que se benefician mejor del antibiótico nebulizado y otros que por ahí podríamos intentar usar un aerosol de polvo seco. Cuando los pacientes vienen a las consultas con el equipo, una de las cosas que nos lleva un poquito más de tiempo, pero que para mí son prioridades, es la educación.
primero educar a los papás o a los familiares y del día uno, porque la quine en fibrosis quística se inicia a los días de diagnosticada la enfermedad, empezar a educar al paciente. Entonces, estos son videitos prácticos de cómo se hace la técnica correcta. Ese es un inhalador de dosis medida que, a diferencia de los polvitos secos que necesitan un flujo elevado, esta es una técnica que agito el aerosol y cuando disparo la respiración es lenta. Hago una pausa de 10 segundos porque le tengo que dar tiempo a la medicación a que se vaya metiendo entre estas ramitas. Y a medida que los pacientes crecen, ya están educados. Uno de los objetivos que también tenemos y que es muy importante es ir creando autonomía e independencia para que los pacientes puedan empezar a hacer su tratamiento solos. Entonces, a medida que crecen, este video es el mismo paciente que él le está mostrando a otro paciente cómo se hace la técnica correcta. Exhalo todo el aire, agito el aerosol, disparo, inhalo, hago una pausa de 10 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y a diferencia del inhalador de dosis medida, el polvo seco, fíjense que requiere de un flujo más elevado. Esa es la técnica correcta. Dame. Decíamos que entre los factores que influyen en el depósito de la medicación también influye la distribución de la ventilación. Es importante que ustedes sepan que entre todas estas ramitas, los bronquios, los bronquíolos y los alvéolos, que son los saquitos en donde se va a realizar el intercambio de gases entre el oxígeno a través de la nariz y de la boca y sale el dióxido de carbono, hay comunicaciones que son como vías alternativas. O sea, nuestro sistema respiratorio nos sigue defendiendo, nos sigue dando oportunidades para poder limpiar estos conductos que estén permeables y poder llevar a cabo la ventilación. Los pacientes con fibrosis quística a lo largo de sus vías respiratorias tienen tapones de moco, que cuanto menos se nebulizan, más tapones van a tener porque más seco está el moco. A veces ni siquiera hace ruido porque está tan seco que no se siente. Entonces, saber que existen vías alternativas que se llaman vías colaterales, y esto es importante porque ustedes van a ver que nosotros desde el diagnóstico y a medida que los niños van creciendo, siempre vamos a tratar de entrenarlos con un correcto patrón respiratorio y con una pausa de 3 segundos. El paciente inhala la medicación o inhala a través de un dispositivo para hacer su higiene bronquial y vamos a hacer pausas de 3 segundos. ¿Para qué? Para darle tiempo al aire a que si cuando va circulando se encuentra con un tapón mucoso, encuentre una vía alternativa, una vía colateral para poder mejorar la ventilación. Entonces, la técnica tiene que ser realmente, a veces, y les debe pasar a ustedes, nos cuentan los papás que los pacientes se nebulizan en la cama o que se nebulizan con el celular, que no inhalan. Vieron que este nebulizador, este es un paciente pequeño que está usando un nebulizador de membrana con una mascarita. Esto tiene acá arriba una membranita que se cierra cuando el paciente inhala y se abre cuando el paciente exhala. Si los pacientes no los empezamos a entrenar con un correcto patrón respiratorio, lo único que se nebuliza es la vía aérea superior y acá abajo a la vía aérea inferior no llega absolutamente nada de medicación. Entonces, por ahí pensamos que estamos haciendo la nebu correcta y en realidad no está llegando nada de lo que el paciente está inhalando. A medida que son más grandes, como decía antes, cambiamos la mascarita por la boquilla. El paciente inhala, hace una pausa de 3 segundos y exhala. Entonces, cuando son bebés, tenemos recursos para estimular y para que aguanten la NEU. Podemos poner musiquita, podemos usar la pelota. La pelota es un recurso maravilloso siempre. Sentar a los bebés en la falda, siempre y cuando la mascarita esté bien adherida a la carita del bebé. A medida que, perdón, a medida que van creciendo, vamos a intentar a temprana edad
no subestimemos a los niños porque en realidad son esponjas que aprenden rápido, aprenden mucho y aprenden todo de nosotros los adultos. Entonces, a temprana edad, buscar la posición correcta, que los pacientes estén relajados, que estén sentados y empezar a enseñarles a amigarse con todo esto que va a formar parte de su tratamiento a lo largo de la vida. Entonces, acá el paciente sostiene su nebulizador y a partir de los 2 años empezamos a intercalar la mascarita con la boquilla. De a poquito usamos un ratito la boquilla, un ratito la mascarita para que el paciente se vaya amigando y empiece a entrenarse con este patrón correcto que es inhalar, hacer pausa y exhalar. No olvidarnos de las vías aéreas superiores, lo mismo que pasa a nivel de los bronquios, le pasa a los pacientes con FQ en las vías aéreas superiores, en la nariz, en los senos paranasales, se llena de moco, el moco obstruye las vías aéreas superiores, entonces que sepan que también hay nebulizadores, el Parisinus, que cuenta con un conector que es para las vías aéreas superiores, para la nariz. Este es un videíto hecho por uno de nuestros pacientes que muestra cómo hacer la nebu de las vías aéreas superiores. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving on the freeway tonight. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm not there to too. I only got one thing on my mind. Don't do without you. You make me feel that the morning sun is in my eyes. El lavado nasal es muy, pero muy recomendado en pacientes que tienen mucho compromiso de vía aérea superior. Lo podemos hacer también en caso de que no tengan el dispositivo que viene con un sobrecito de sal y que se aplica con agua tibia. Se puede hacer con una jeringa o con una jarrita que se llama jarralota, que tiene también en un extremo la formita de la fosa nasal. Y es muy recomendado limpiar las vías aéreas superiores antes de iniciar el tratamiento de higiene bronquial. En cuanto a la secuencia de toda la medicación que van a inhalar los pacientes, lo que se recomienda es primero abrir las vías respiratorias con salbutamol, después inhalar la solución salina hipertónica al 7 o al 3%, después hacer la limpieza, es decir, la terapia respiratoria, y por último, cuando ya los bronquios están lo más permeables posibles, administrar el antibiótico. Al pulmo lo dejé acá al costadito porque ustedes saben que no actúa inmediatamente como la solución hipertónica, sino que hay que dejarlo un tiempito. No hay un consenso de cuál es el mejor tiempo para hacer la terapia de higiene bronquial después de inhalar el pulmo, pero la recomendación es esperar por lo menos aproximadamente 30 minutos y después hacer una técnica de higiene bronquial. Algo que es que a nosotros nos da mucho resultado en el equipo, los pacientes cada vez que vienen a la consulta, esto que les decía, nos lleva mucho tiempo la educación para prevenir y para que entiendan y educar a los niños y hablar con los niños. Nosotros estos cartelitos de la secuencia los tenemos en el consultorio con un librito que tiene los pulmoncitos y empezamos a explicarles a edades muy tempranas con dibujos, con gráficos, y estos cartelitos los desordenamos y son ellos los encargados cada vez que vienen de ordenar la secuencia y contarnos qué hacen primero y para qué. Bueno,
Como conclusión, la terapia inhalatoria, el monto total de la droga recibida va a depender del tipo de nebulizador utilizado. Dado que la absorción es mayor con la utilización de la pipeta bucal, se recomienda su uso a temprana edad. El patrón de deposición de las partículas depende del patrón respiratorio utilizado durante la nebu. A menor vía aérea ventilada, menor droga depositada, y si la vía aérea está colapsada o cerrada, la droga no va a llegar. Por eso la importancia de broncodilatar. En cuanto a la terapia de higiene bronquial, los principios fisiológicos de las técnicas que vamos a utilizar para hacer la limpieza, porque ahora ya hidratamos el moco, ahora tenemos que ver cómo lo sacamos de las vías respiratorias. Entonces, vamos a intentar lograr estos dos mecanismos. El primero, permitir que el aire se mueva detrás de la obstrucción, es decir, de estos taponcitos de moco, y ventile las regiones más distalmente. Para eso nos utilizamos esta pausa de 3 segundos que les decía anteriormente. Y lo otro es enseñarles a los pacientes a modular el flujo de aire expiratorio de tal manera que el moco, que las secreciones puedan ser movilizadas desde la periferia, es decir, de los bronquios más pequeñitos, hacia la tráquea para luego ser expectoradas. Para eso tenemos técnicas manuales y técnicas que las vamos a realizar a través de dispositivos. Las técnicas manuales, que son las convencionales, las vibraciones, el drenaje postural. Hay técnicas que estimulan la autonomía y la independencia de los pacientes, como el drenaje autógeno, el ciclo activo, y después contamos con numerosos dispositivos que se llaman dispositivos PEP o dispositivos de PEP oscilatoria. De manera simple, para que ustedes comprendan un poquito mejor, los dispositivos PEP son distintos dispositivos, que tienen como la ventaja a través de una resistencia que la vamos a seleccionar de acuerdo a la clínica del que presente el paciente, ofrecer una resistencia para que el paciente cuando sople se evite ese cierre prematuro de los bronquios, sobre todo de la periferia, que se produce por todo este ciclo característico de la FQ, que es la inflamación, la infección, la obstrucción. En cuanto a los dispositivos de PEP oscilatoria, además de ofrecer esta presión positiva cuando los pacientes soplan, tienen la ventaja de que vibran, generan vibraciones endobronquiales que ayudan a desprender las secreciones de las paredes de los bronquios, y a todas estas técnicas las vamos a combinar y complementar con el ejercicio físico, con los ejercicios de elongación muscular y de flexibilidad de la caja torácica. Entonces, vamos a tener como 4 objetivos. 1, aumentar la ventilación para lograr que el aire pase detrás de la obstrucción mucosa. Esto lo vamos a lograr a través de inspiraciones profundas, dispositivos PEP, ejercicios y actividad física. Otro paso que va a ser el de recolectar, es decir, el de desprender las secreciones y movilizarlas desde los bronquios más pequeñitos. Para esto podemos usar el PEP, el flutter, el aeróbica, el acapela, el drenaje autógeno y el huffing. Después, el siguiente paso será transportar todas esas secreciones que ya fueron desprendidas de las paredes de los bronquios hacia la vía aérea central, es decir, hacia la tráquea, que podremos utilizar el drenaje autógeno, el control de la tos, el huffing a volumen medio, y por último, evacuar las secreciones con un huff a volumen alto o a través de la tos, que es otro de los mecanismos de defensa que tiene nuestro sistema respiratorio. La frecuencia y duración de las técnicas va a variar según las condiciones clínicas, la gravedad de la enfermedad, las exacerbaciones infecciosas y las circunstancias individuales de cada paciente. Es decir, no hay una receta igual para todos, sino que hay que evaluar de manera individual. En general se recomiendan 2 veces al día, y las últimas publicaciones de Cochrane concluyen en que todavía en la actualidad no hay ninguna técnica que haya demostrado ser superior a otra en términos de función pulmonar, exacerbaciones respiratorias, preferencia, cumplimiento, calidad de vida e impacto en el nivel de condición física.
Entonces, recomendaciones según la edad, bebés y lactantes, vamos a poder utilizar el posicionamiento modificado asistido por la gravedad, pero no la cabeza hacia abajo, porque en los pacientes con reflujo gastroesofágico se puede incrementar el reflujo. La terapia convencional, que son las vibraciones y las diferentes posiciones para facilitar el drenaje de las secreciones, la PEP, el drenaje autógeno asistido y ejercicios apropiados para la edad. A partir de los 2 años podemos seguir utilizando PEP, introducir juegos para soplar y hacer burbujas. Esto es fundamental, ya les voy a explicar por qué. Técnica de expiración forzada, el HAF, el ciclo activo de la respiración cuando sea posible. Empezamos a enseñarles a los pacientes qué es el diafragma y cuál es su función, que es el principal músculo de la respiración, y les empezamos a enseñar a relajarlo, a respirar con la pancita, les enseñamos a respirar con el tórax y les enseñamos el huffing. Esos son componentes de esta técnica que se llama ciclo activo y que empezamos a incorporarlas de a poquito a partir de los 2 años. Siempre incorporamos la actividad física. Es muy importante variar en los niños aprenden a través del juego, entonces tengo que variar para lograr adherencia, introducir PEP oscilante según corresponda, y a partir de los 8 años empezar a fomentar tratamientos más independientes como el drenaje autógeno, utilizando una variedad de dispositivos si es que es posible, y técnicas de higiene bronquial según corresponda, con apoyo y supervisión familiar siempre. Saber que todos los planes de ejercicio deben incluir fortalecimiento y flexibilidad, como les dije antes, resistencia y actividades aeróbicas moderadas e intensas, con el objetivo de que sean constantes, variados y se genere un hábito. Para que se genere un hábito, lo ideal es que lo disfruten. Los niños con FQ se tienen que mover, muévanse y traten de moverse con algo que les guste y que lo puedan mantener a lo largo de su vida. Los planes, se demostró que el ejercicio reduce la viscosidad del moco y el flujo expiratorio máximo, y hasta el momento no hay evidencia a largo plazo que establezca si el ejercicio físico que el ejercicio físico reemplace a las técnicas de higiene bronquial, por lo que no se recomienda sustituir las técnicas por ejercicio. Ustedes saben que después de hacer la terapia de higiene bronquial o las nebulizaciones, los dispositivos deben ser lavados, que se lava con agua tibia y detergente, y que después hay que desinfectar todo el equipo de fisioterapia con alguno de los siguientes métodos, que pueden ser métodos de calor o métodos de frío. Como métodos de calor podemos colocar las piezas en un recipiente y hervir durante 5 minutos, sumergirlas en un recipiente apto para microondas durante 5 minutos, utilizar un esterilizador eléctrico o a vapor, o en lavavajillas. Y los métodos fríos podemos usar el alcohol al 70%, sumergir los dispositivos durante 5 minutos, que ese es como el método frío, como el más recomendado. Saber que podemos obtener agua estéril en la casa hirviendo el agua potable durante 5 minutos. Es recomendable que las ampollas nebulizadoras utilizadas en el hogar no sean desinfectadas con vinagre, ya que tiene inadecuada actividad contra algunos potenciales patógenos del FQ, como el estáfilo. Y asimismo no se recomienda emplear hipoclorito de sodio, es decir, lavandina, ni cloruro de benzalconio. Y siempre al finalizar secar las piezas al aire apoyadas sobre toallas de papel antes de guardarlas. No, por ahí cuando traen los dispositivos a la consulta para nosotros evaluar y ver cómo están los equipos que utilizan para hacer la fisioterapia, vemos que el vasito tiene restos de agua de la nebulización que hicieron el día anterior. Por favor, es súper importante que después de la nebulización el vasito sea lavado con agua y detergente, y a la noche, si usan varias nebulizaciones, pongan todo el equipo junto y lo desinfecten con cualquiera de estos métodos. No dejen los nebulizadores ni los dispositivos húmedos, mojados. Recuerden que la pseudomonas crece en ambientes donde hay humedad. Entonces, si yo dejo un nebulizador con agua hasta el otro día, tengo que pensar que al otro día en ese depósito húmedo puede haber pseudomonas.
Esto se evita de esta manera y el secado es fundamental. Cuando les pedimos a los pacientes que traigan los dispositivos a la consulta para evaluar cómo están los equipos, muchas veces nos encontramos con esto. Esta es una capela que, si ven, en la boquilla tiene hongos, en la parte posterior está llena de hongos. Esto directamente la tiramos a la basura, pero esto pasa. Esto está lleno de bacterias. Imagínense que eso va a la boca y el paciente inhala y eso entra directo a la vía aérea, y que es una vía aérea con este moco, con estas características. Accidentes que pasan en el hogar cuando no leemos por ahí bien las recomendaciones de los fabricantes de cada equipo, porque eso es fundamental. Cada fabricante tiene sus propias recomendaciones y eso es importante que lo hagan. La importancia de, como les menciono todo el tiempo, estimular la autonomía y la independencia en el tratamiento de los pacientes, porque esto es para toda la vida. Enseñarles a formar parte, ¿no?, también del lavado y la desinfección de los equipos que usan para la fisioterapia. Y para ir finalizando, los pacientes que aplicaron a los moduladores, que son estas pastillitas que toman una a la mañana y a la noche, que lo que hacen es este canal que estaba cerrado y que provoca todo este círculo vicioso. Ahora con estas pastillitas lo que se logra es que el canal se mantenga abierto durante más tiempo, entonces el moco se hidrata, tenemos líquido superficial. Al principio movilizan mucho moco, pero después pasan los días y, como por arte de magia, los pacientes nos refieren que no movilizan más moco, que se sienten muy bien. Contarles que hay trabajos que se están haciendo para poder reducir la carga de tratamiento, que es muy pesada y que los pacientes anhelan tanto, ¿no? Poder ir acortando un poquito el tiempo de tratamiento. Ningún trabajo, o sea, lo que está hasta ahora estudiado es a corto plazo, y no hay ninguna evidencia que respalde la interrupción del tratamiento de fisioterapia respiratoria aún. Los pacientes deben seguir realizando el tratamiento de fisioterapia y el ejercicio físico. El enfoque de las técnicas de higiene bronquial tiene que ser individualizado. Es importante que las personas con FQ sean proactivas en el manejo de la limpieza de las vías respiratorias y considerar siempre el ejercicio físico como complemento de la limpieza de las vías respiratorias como lo más importante, pero no hay ningún estudio aún que avale la interrupción del tratamiento en los pacientes con modulador. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias especialmente a todos mis pacientes que participaron en este webinar para poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, José, es perfecta la verdad que la disertación, súper completa. Hay algunas preguntas acá de parte de los papás. Si quieren pueden seguir cargando alguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias, María José. La verdad que abarcaste absolutamente todos los aspectos. A medida que iba pasando el tiempo se nos iban ocurriendo preguntas, pero posteriormente las ibas respondiendo antes de que podamos volcarlas por ahí al chat. Así que te felicito especialmente por la presentación, porque la verdad me encantó. Hay muchas felicitaciones de parte de los integrantes del webinar. Y la Muchas verdad que es gracias. muy interesante el aspecto a lo mejor lúdico que se le da a la cuestión y cómo hay que enfocar, que seguramente las dos van a poder coincidir con esto y seguramente van a poder aportar mucho más que lo que aporte yo, de que el paciente lo tome como algo lúdico, recreativo y a su vez beneficioso para el cuidado de su salud y no como algo tan terapéutico, porque si no, si uno lo toma como una carga terapéutica, es como algo súper pesado de llevar a cabo durante toda la vida. Obviamente, esto no hay vacaciones, no hay tengo fiaca hoy, no hay día de Nochebuena o fin de semana largo. Es siempre. Entonces, si el paciente lo toma con la naturalidad que lo mostraste, con ese enfoque lúdico, es mucho más probable que adhiera, que cumpla, que lo pueda sostener a lo largo de la vida
y sobre todo ir fomentando de entrada el autocuidado, que el paciente participe y no solamente una manito que agarre la nebulización y se la haga y no sabe ni siquiera qué es lo que está utilizando. Así que Totalmente. me encantó ese enfoque que le diste. Gracias, Bueno, Silvi. no, súper, sí, José, la verdad, Muchas muy, muy gracias. buena. Bueno, una pregunta que la primera que hizo el papá ni bien empezaste era, ¿podrías marcar cuál sería el nebulizador que reduce el tiempo? Que cuando justo describiste la terapia inhalada y mostraste los de MES, Sí, los de JET. sí, los mesh comparados con los nebulizadores JET, no sé si este papá habrá escuchado esa partecita, pero son los que acortan el tiempo de tratamiento. Pero bueno, no sé qué edad tendrá su hijo, ni qué, digo, esto de evaluar, no sé si es atendido en un centro, pero lo ideal es que en el centro donde son, donde se ve su hijo, sea evaluado para ver si es candidato a un nebulizador mesh, porque la verdad es que acorta el tiempo de tratamiento. La medicación tiene un depósito en la periferia, que es el ideal, cuando se corrige todo lo demás, ¿no? Todo lo que influye en el depósito, pero son los mesh, son los de membrana, como el eFlow, por ejemplo, que tienen una membranita que hace que se acorte el tiempo de tratamiento. Pero bueno, consultar en el centro donde se atiende para ver si es candidato a ese nebulizador y esto, ¿no? Lo importante es saber que hay que tener buen hábito de higiene y desinfección, ¿no? De esa membranita, porque para que funcione la tengo que limpiar todos los días y desinfectar. Es Bien. importante recordar que estos son lineamientos generales que pueden aplicarse a todos los pacientes, pero que obviamente, como en cualquier patología, pero sobre todo en FQ, el tratamiento es individualizado y en general Totalmente. el kinesiólogo es el miembro más importante del equipo en este sentido, en ver cuál es la mejor estrategia de tratamiento para cada paciente, cuál es el mejor ejercicio para recomendar a cada paciente, cuál es la mejor cuál es el mejor momento del día para indicar la higiene bronquial en relación al estado clínico del paciente, a la actividad que el paciente tiene, porque a su vez eso va variando a lo largo del año. No es lo mismo durante el momento escolar, que el paciente tiene horas destinadas a cumplir actividades obligatorias y que hay que acomodar la higiene inhalatoria en algún momento determinado, que a su vez puede modificarse durante las Ujú. vacaciones. A veces nosotros, yo soy neumóloga, hacemos un listado enorme de indicaciones y después viene el kinesiólogo, que en general tiene un acercamiento bastante más estrecho con el paciente por alguna razón, y logra insertar eso a la realidad del paciente, a la actividad que va llevando a cabo, porque no se puede ir modificando a lo largo de la vida. Así que Ujú. más allá de las recomendaciones generales, siempre hay que adecuarlo al estado clínico del paciente, a lo que el equipo que está siguiendo a ese paciente sugiere, y al momento del año del que estamos hablando. Muchas preguntas que se Sí. fueron formulando en el chat fueron respondidas durante la disertación, antes o después. De todas maneras, las vamos a formular igual, porque me parece que es una forma interesante de recalcar algunos conceptos, a lo mejor. No sé, Gachi, si tenés alguna pregunta para formular. Sí, acá en el chat preguntaron, ¿creen que los mucolíticos, sobre todo el pulmozyme, es importante en la era de los moduladores? Creo que eso se respondió un poco cuando describiste los últimos trabajos, que bueno, Sí, deberíamos... me encantaría, Gachi, también que hagas tu aporte, porque Gachi es una super kine y Bueno, para que nos no, cuentes próximo. un poquito, pero sí, es lo que mostraba de Sí. los trabajos, explicarles un poquito más a los papás esto de que no hay nada. Sí, 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 justamente, obviamente con la mejoría clínica todos estamos con ganas, imagino, más los padres y los pacientes como decía José, de bajar la carga terapéutica, y justamente lo que más lleva tiempo es esto, la kinesio y las nebulizaciones, así que bueno, la realidad, la recomendación aún hoy es continuar con toda la terapia habitual de tratamiento. Como positivo, realmente hay muchos estudios en curso que pronto estaremos con los efectos a largo plazo. A corto plazo, lo bueno es que no dieron diferencia, pero bueno, fueron muy poco tiempo el estudio y pacientes que la verdad que andaban muy bien. Así que ahora con una mayor cantidad de pacientes y con más tiempo, ver qué pasa a largo plazo, la suspensión de ya sea o solución salina hipertónica o la DNASA, con lo cual por ahora debemos seguir recomendándolo, por más que estemos con buena respuesta a los moduladores.
Bien, después que otra pregunta dice, ¿a qué sería el drenaje autogénico adaptado en menores de 2 años? El drenaje autogénico adaptado es, había una de las diapositivas que hablaba de que el fundamento de la fisioterapia es enseñarles a los pacientes a llevar las secreciones, el moco, desde los bronquios más chiquititos hacia la tráquea. Cuando los pacientes son más grandes, el drenaje autógeno es una técnica como la hacía, no sé si recuerdan, uno de los pacientes que la hacía solito, que se ponía la mano haciendo el huffing. Para lograr eso, nosotros a temprana edad, el profesional intenta a través de las manos, colocando una mano a nivel del tórax y la otra en el abdomen para estimular el diafragma, se puede ir acelerando y desacelerando el flujo expiratorio. Es decir, uno con las manos puede ir ofreciendo una resistencia para que entre menos cantidad de aire y para que la exhalación sea más suave, y a medida que se va sintiendo que el moco va subiendo a través de la vía aérea, poder soltar y hacer maniobras para aumentar la ventilación. Eso se hace manualmente y eso es difícil para enseñarle a un papá a través de este espacio. Lo hace un profesional, un kinesiólogo, y es una técnica que se hace manualmente y se ayuda a esto, a cambiar, a modificar el volumen y el flujo expiratorio para que las secreciones puedan ser transportadas hacia la vía aérea superior. Súper, súper re bien. Bueno, hay una pregunta en el chat que quizás excede un poco los límites de la presentación, pero ya que es una duda que alguien tiene, vamos a tratar de responderla brevemente igual, que es a partir de qué edad está indicado el uso de moduladores. Y en realidad el uso de moduladores tiene indicaciones específicas de acuerdo a las variantes genéticas que presentan los pacientes y a la disponibilidad de los fármacos en cada uno de los países. Así que la respuesta sería que depende individualmente de la decisión del equipo tratante y del perfil genético y la edad del paciente. Hay algunos modulares que se utilizan ya desde el primer año de vida, desde lactantes, y hay otros que se utilizan desde un poquito más adelante, pero la respuesta sería básicamente consensuar con el equipo tratante, con el centro de FQ, para ver si su hijo es candidato o no en esta etapa de la vida a recibir moduladores. Genial, perfecto, Silvi, súper claro. Bueno, aquí hay una pregunta que bueno, una mamá que tiene un nene de 5 y 3 años que no hacen PEP oscilatorio. Lo tendrían que hacer, bueno, creo que acá es la misma respuesta que dimos antes, muchas veces el centro y el equipo interdisciplinario lo que vea que necesita el paciente, y quizás a veces el dispositivo se empieza a incorporar un poquito a partir de 5 o 6 años, y también a veces depende de las posibilidades de la cobertura, pero bueno, es algo que sí o Tal sí hay que cual. incorporar a esa edad. Lo que quería aclarar, Gache, que eso es importante para los papás, que sepan que sin un dispositivo la higiene bronquial se puede hacer de la misma manera. Esta placa que yo les mostraba, que no hay ningún estudio que demuestre que una técnica sea superior a otra, a nosotros nos dice que, bueno, yo puedo elegir de todo lo que mostramos hoy algo que sea efectivo para mi niño, y que eso va a funcionar. Digo, hay un montón de cosas para hacer sin tener dispositivos, pues no todos tienen acceso. Entonces, que sepan eso, que hay técnicas pero para eso hay que entrenarlos, y que se puede entrenar a un bebé, y a partir del año ese bebé ya puede empezar a soplar, y de ahí en adelante nos vamos como aproximando a todo lo que vimos después con los pacientes mayores, pero que sepan que no es indispensable tener un dispositivo. Tenemos un montón de cosas para hacer combinando, ¿no? Terapia inhalatoria, ejercicio físico y el huffing a diferentes volúmenes. Digo, si después le podemos agregar un dispositivo, fantástico, pero no es algo indispensable. Perfecto, perfecto. Bueno, Hay algunas preguntas que por ahí tienen que ver, que es una inquietud hoy en día de muchas familias y de los integrantes del equipo de salud también. Me gustaría saber cuál es la idea que tienen las dos en este caso. Con el uso de moduladores en edades tempranas y no tan tempranas también, los pacientes realmente se volvieron mucho menos secretores y es mucho más difícil obtener muestras confiables, pero sigue siendo importante obtenerlas para conocer el estado bacteriológico de los pacientes, si tienen gérmenes o no que ameriten hacer modificaciones en el tratamiento. Entonces,
me gustaría que un poco esas son algunas preguntas del chat y también alguna inquietud nuestra. ¿Cómo manejan ustedes esta cuestión de las pocas secreciones y lo difícil que es acceder a las muestras para cultivo? Nosotros lo que hacemos en nuestro centro, en el hospital, es, o sea, en cada consulta intentamos con todos los pacientes como sea, es como prioridad. Sabemos que con moduladores los pacientes no secretan, pero tenemos otros métodos para intentar juntar una muestra. Lo difícil por ahí es que sean muestras aptas. Lo ideal siempre es el esputo. Entonces lo que hacemos en el consultorio cuando les toca su circuito es hacer una nebulización, se llama esputo inducido, que es una nebulización con solución hipertónica que por ahí dura un poquito más de tiempo, intentando juntar la muestra y si no, a través de un hisopo que se llama hisopado faríngeo también, estimulamos la orofaringe, le pedimos al paciente que tosa, por ahí esas muestras en nuestro hospital no nos dan muy buen resultado, pero sí le decimos a los papás, porque a lo largo de los días con modulador, siempre hay algún día o algún momento que el paciente moviliza un poquito más de secreciones y que sepan que es fundamental que esa muestra sea trasladada al hospital. Sobre todo cuando hacen la nebu con solución hipertónica, que el moco se hidrata fácilmente y rápido, que esa muestra la junten, siempre les recomendamos que tengan un frasquito de recolección en la casa, que esa muestra la junten y la trasladen en frío al hospital. Las muestras duran 24 horas en frío. Eso para nosotros es importantísimo. Y bueno, después tenemos, no sé ustedes, Gachi, pero tenemos un pequeño grupo de pacientes que es más difícil, que no se puede, y si no se puede, no se puede, pero siempre intentamos. Si no es con esputo, con el hisopado, pero siempre el intento de ver qué pasa en la vía aérea, por más que estén con moduladores, es fundamental. Totalmente, totalmente. Y pasa mucho esto, que están con moduladores, o sea, se sienten un poco mejor y por ahí la ginesio tampoco es tan correcta como decíamos antes, por ahí se saben los pasos, todo, pero el patrón respiratorio no es el Tal cual. adecuado. Y cuando uno empieza a hacer un poco de kinesión en consulta, rápidamente puede movilizar una secreción. Lo mismo la educación del HAF, que eso mostraste de bien de chiquitos, y esto de la percepción del paciente, eso me parece que es básico para que el chico realmente se pueda él solito dar cuenta y poder esa de autoeducación y ver, bueno, estoy con algo de secreciones o este del jafo, de alguna manera puedo utilizar una saliva un poquito más espesa, eso es mucho más fidedigno que un hisopado tosido. Entonces, eso Tal cual. ir inculcándolo en el paciente, en la familia, para que se logre en la consulta. Bueno, después hay una pregunta más, ¿el lavado nasal se puede complementar con algún spray nasal? Quizás acá entra un poco más la parte médica, ¿sí? O a veces cuando hay también un análisis de si hay pólipos nasales o algún requerimiento específico de la vía aérea superior, quizás no es algo que yo suelo indicar particularmente como kine, pero bueno, sé que hay algunos pacientes que lo requieren, pero directamente o por el neumonólogo o por el otorrino, o sea, no es por parte nuestra. Exacto. Hay una pregunta también en relación a lo que mencionaban previamente de la disminución de secreciones con el uso de moduladores, que dice cómo regulan la frecuencia de la kinesiología respiratoria cuando el paciente que utiliza moduladores tiene menos secreciones. Y sí, si bien creo que la respondieron durante la presentación, me parece importante recalcar una respuesta que deje clara la idea de qué hacer en esta etapa del tratamiento de los Sí, porque pacientes. para los papás, para los papás de los pacientes que están con moduladores, es importante que sepan que no hay una receta ni con modulador ni sin modulador, no hay recetas. Entonces, cuando los pacientes van a la consulta, nosotros tenemos un montón de evaluaciones que hacemos que nos aportan mucha información, entre esas la función pulmonar, la ocultación, cuánto satura. Bueno, empezamos a hacer una serie de preguntas ahí que nos dan muchísima información. Entonces se diseñan programas de tratamiento de acuerdo a un montón de factores, entre esos la clínica, el uso de moduladores, porque no es lo mismo el que usa que el que no, y los que están con moduladores, sí en algunos, o por lo menos en nuestro centro, hemos reducido la carga de tratamiento. Carga de tratamiento es que a lo mejor un niño que le llevaba 1 hora hacer la terapia de higiene bronquial, ahora le lleva mucho menos tiempo porque ahora limpia más rápido sus vías respiratorias y tiene menos cantidad de secreciones. Pero eso se diseña de acuerdo a la clínica y a la sintomatología y a la información que nos da toda la evaluación que hacemos en las consultas.
Entonces, no es que hay una receta y que yo le puedo decir a esta mamá, no, mira, hace esto, esto y esto, menos si no lo conozco, pero que aprovechen la atención en el equipo para sacarse todas estas dudas y para, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor para mi hijo con esta medicación? Y hay un plan para cada uno y Totalmente, me funciona. parece súper importante como recargaste el ejercicio físico, porque también nos pasa, por lo menos uno que ven que se sienten mejor, que está mejor, entonces a veces en lugar de incrementar la cantidad o de hacer más actividad física, están Tal más cual. vagos, porque como está mejor y no lo necesitan tanto para movilizar sus secreciones, o sea, se sienten bien, o por ahí no le ponen tanto el ímpetu, porque por ahí se ve a veces como una parte del tratamiento. Y la realidad es que al contrario, o sea, tenemos que aprovechar toda esta mejoría general que tiene menos, o sea, que tiene mejor sensación en su entrada de aire, menos tos en el momento de hacer actividad física, y eso aprovecharlo para hacer más. Entonces también está bueno como padres, todo lo que se pueda incentivar de incrementar la actividad física y estimularlos para hacer tanto en el colegio y fuera del colegio, que son recomendaciones para cualquier niño y bueno, para los pacientes con FQ ya sabemos y está totalmente documentado que les mejora todos los aspectos, así que eso me parece que es importante recalcar que pasa en todo el mundo, literal, que no se ha visto mucha mejoría en la actividad física después de los moduladores. Y eso es porque realmente ven eso, que se bajó la cantidad de tiempo de actividad física que lo adjudican a este tema de que se sienten mejor, entonces, bueno, relajan un poquito sobre ese lado y la realidad es que seguir incentivándolo porque también ayuda, como dijimos, a todos los aspectos. Y después vi una pregunta que preguntaban sobre el hipersol, la nebulización con hipersol. No sé si quieres contestar vos, porque o sea, siempre se recomienda hipertónica y la realidad es que como mucolítico habitual de la fibrosis quística no está el hipersol, así que no, nunca lo utilizamos nosotros nebulizado y tampoco lo he visto en las guías de recomendación para fibrosis quística. Quizás ahí que volvemos a que si hay un caso particular que se agrega otra sintomatología dentro de la fibrosis quística, como puede ser algún componente asmático o algo de vía superior diferente que quieran sumar eso, pero bueno, no nebulizado, quizás es más por ahí como un spray nasal, ¿no? Pero bueno. Ahí también quizás se refiere la pregunta a las ampollas de hipersol que son al 3%, Eso iba a decir. Ah, mientras que la perdón, solución ok. hipertónica que tradicionalmente utilizamos es al Ah, 7%, o sea, la concentración de ese hipersol es menor. Entonces, claro, si bien los trabajos escritos en relación a la solución hipertónica son al 7%, o sea, sus medidas de eficacia tienen que ver con esa concentración, se puede ver en algún paciente que individualmente tenga una respuesta inadecuada al 7%, probar una concentración menor. Pero de nuevo lo que decía María José, esto es individualizado a cada paciente, ¿no? O sea, no está ni bien ni mal, lo que está escrito es al 7, pero individualmente en algún que otro paciente podría llegar a utilizarse alguna indicación ajustada a esa condición clínica en particular. perfecto. Buenísimo, súper claro. Después hay una pregunta de una mamá, supongo, o papá, que dice que tiene hijos de 3 y 5 años y pregunta, de nuevo, quizás una idea más, Eso lo dijimos, ¿no? ya lo respondieron de la PEP oscilatoria, Sí, perfecto. perfecto. Alguien preguntó sobre la aeróbica, si era muy superior con respecto a otra, porque ve que hay muchos estudios, y ahí creo que ya lo respondiste también, José, que no hay superioridad sobre una técnica ni un dispositivo. No, y alcancé a leer también en un mensajito que preguntaban la diferencia entre el Pario PEP y el aeróbica, decirles que todos esos dispositivos cumplen la misma función, todos oscilan y ofrecen PEP, que es esta presión positiva para evitar el cierre de los bronquios. Perfecto, Y bueno, como no hay ningún trabajo científico que diga que uno es superior a otro, podemos seleccionar cualquiera, teniendo en cuenta también, vieron que no son fáciles de conseguir, entonces vamos viendo cuáles están disponibles, a cuál tienen acceso, a cuál le gusta al paciente. Digo, se elige, se selecciona de acuerdo a eso, pero diferencias tienen mínimas, pero cumplen la misma función. perfecto. Muy claro, José. Después también preguntan si se va a subir a algún lado. La verdad que este webinar queda grabado, como todos los webinars de la asociación, así que eso después se puede también compartir con otros equipos si quieren volver a mirarlo o compartir con las personas que no hayan podido estar hoy. Y no sé si alguna más. Probablemente, Gachi, hago una aclaración.
A este webinar va a tener quizás, no lo vamos a subir inmediatamente, que tengan un poquito No, de sí, muy bien, paciencia. que te dé No, tiempo. quiero aclarar porque le tengo que hacer una modificación porque, bueno, la generosidad que han tenido y que tienen siempre mis pacientes para poder mostrar esto que en kinesiología, o sea, la parte práctica es como la que nos enriquece, la que nos ayuda a darnos cuenta que si yo quiero que un niño sea adherente, tengo que encontrar estrategias, tengo que ser paciente, o sea, nosotros les decimos, o yo por lo menos todo el tiempo, paciente, gracias a ellos entendí el significado enorme de esa palabra. O sea, para que un tratamiento que es a lo largo de la vida dure y sean adherentes, tengo que tener paciencia. Eso le digo a los papás, si se cansan porque reniegan con la NEU o reniegan con la terapia o que se involucre otro miembro de la familia, que abran el juego, por ahí se puede sumar un hermano, por ahí hoy es la mamá, mañana es el papá, digo, pero los chicos es impresionante cómo aprenden. Y aprenden bien y aprenden mal, digo. Entonces es como sentarse con paciencia porque esto es para toda la vida. Y no se pierdan, estén atentos cuando demos el próximo webinar, el de Kine y adultez. No se lo pierdan los papás de pacientes pediátricos, porque nosotros, digo, queremos apuntar a adultos que hoy son profesionales o que están en pareja o que tienen su vida, que tienen sus hijos, que tienen... Y digo, para llegar a eso hay que hacer un caminito que se empieza ahora. Entonces, bueno, nada, eso que nos vamos a tomar un tiempito para subirlo porque quiero proteger a los pacientes, me lo han pedido. No es lo mismo filmar o hacer todo esto por ahí para presentar en una clase que para subirlo a redes donde ellos son vistos por un montón de personas. Entonces, por ahí tardamos un poquito, yo ya lo hablé con APAFIC, pero la idea es poder compartirlo para que Obvio, perfecto, José, aprendamos entre todos. impecable. Bueno, yo creo que más o menos la mayor parte de las preguntas fue respondida, por lo menos en líneas generales, las fuimos agrupando quizás un poco cuando se repetían. Hay un comentario de una kinesióloga probablemente que dice que los kinesiólogos son quienes ven a diario a los pacientes en los centros especializados y que la información que les brindan debería estar permanentemente actualizada a las nuevas realidades y solicita, bueno, así espacios de formación y asesoramiento. Así que en este sentido, APAFIC intenta siempre generar espacios de comunicación, así que a los kinesiólogos que por ahí están escuchando, más allá de esta consulta particular, los invito a acercarse a esta asociación de profesionales que siempre tiene espacios muy concretos como este, pero también un canal de comunicación permanentemente abierto con todos sus miembros para dudas o para material que puedan llegar a necesitar. Así que, bueno, no sé si tienen algún comentario más para hacer, María José o Gachi. No, Bueno, yo estoy básicamente agradecida con las dos porque creo que, bueno, hay un montón de felicitaciones y de agradecimientos en el chat. La verdad que yo siempre jerarquizo el rol de los kinesiólogos en el equipo porque son como el pilar que ordena todas las indicaciones y que lo va incorporando a la realidad de cada paciente. Como yo les decía antes, por alguna razón generan una situación de empatía y comunicación más cercana y sólida que la que a veces genera el médico. No sé si damos un poco más de miedo nosotros, pero en general los pacientes se sinceran en cuanto a qué hacen y qué no. Esto que me indicó creo que no lo voy a poder hacer por esta carga de actividades que tengo. Y tienen un ojo además mucho más amplio para ver al paciente más allá de lo respiratorio, la postura, la actividad física, los deseos individuales de qué deporte le gusta más y qué no tanto. Así que yo les agradezco a todos los kinesiólogos en general por el apoyo que nos dan porque son como el pilar más importante del seguimiento de las personas con FQ, yo al menos lo veo de esa manera. Y a ustedes dos especialmente, que son como dos genias totales en la materia. Y la verdad, María José, fue excelente tu presentación, me encantó el enfoque que le diste, creo que la disfrutamos mucho, si es probable que la comunidad haya podido aprovecharla. Y los invitamos a estar en permanente contacto con APAFIC para futuros encuentros o para cualquier herramienta de conocimiento que podamos acercarles. Así que les agradezco a todos la participación
Y bueno, Un nos estaremos comentario que viendo surgió en el en chat de futuros preguntas, encuentros. que quizás más que nada directamente nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de kinesiólogos que siguen a los pacientes con FQ, pero me parece que primeramente sería bueno el contacto a través de la asociación, porque de esa manera también tenemos la parte de la cadena de mails, la difusión de las charlas, y por ahí conocernos en primera mano por ese lado, ya sea puede ser por el canal de Instagram o directamente en la página web de de APAFIC. Y de esa manera, en este momento, ahora en la sección de Kinesio, está Martín Cestari y Majo Riva, que está acá, de Córdoba y de Mendoza, respectivamente, y después somos varios que estamos ahí asociados y tratando de mantenernos actualizados y de poder, bueno, cuando se generan estas cosas y de ir mejorando día a día la atención, que ese es el principal objetivo de todos, así que bueno, si se pueden contactar de esa manera, siempre eso colabora un montón y ayuda a que estemos todos más en contacto y sea más fácil el manejo con los pacientes. Bueno, muchas gracias entonces a las dos y sobre todo gracias a los miembros de la comunidad que en definitiva son las personas más cercanas a la vida de los pacientes que se unieron porque verdaderamente están movidos por un interés muy, muy importante que es que las personas con FQ tengan cada día una mejor calidad de vida y una vida más integrada a pesar de la situación clínica que los acompaña. Así que bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias a todos. Silvi. Gracias, Gracias, Silvi. Gracias, Muriel. Gracias, Gachi, porque igualmente, acá lo interesante también es lo fabuloso del trabajo en equipo. tal Así cual. que gracias, Silvi, y un Bueno, y abrazo muchas, grande a muchas todos gracias a los los papás y pacientes, los la verdad, mucha pacientes. asistencia, la verdad, mucha asistencia para un sábado de fin de largo, así que muchas gracias a los papás y que tengan un muy lindo fin de semana a todos. Bueno, Igualmente, muchas gracias. gracias. Chau, chau. Chau, Chau. chau.